Estamos en un momento trascendental en los últimos 2 años. Hemos luchado durante estos 2 años para alcanzar nuestros objetivos de guerra. El principal de estos objetivos de guerra es devolver a los rehenes, a todos los rehenes, a los vivos y a los muertos. Y estamos a punto de alcanzar ese objetivo. No podríamos haberlo logrado sin la ayuda extraordinaria del presidente Trump y de su equipo, Steve Witkoff y Jared Kushner. Ellos trabajaron incansablemente con Ron y su equipo, con nuestro equipo. Y eso, junto con el valor de nuestros soldados que entraron en Gaza y la presión combinada, militar y diplomática, que aisló a Hamás, creo que nos ha llevado hasta este punto. Quiero agradecerles personalmente a ambos. Steve, Jared, han sido muchas horas. Espero que todo esto haya funcionado, pero no solo funcionado. Creo que ustedes pusieron su mente y su corazón. Y sabemos que es para el beneficio de Israel y de los Estados Unidos, para el beneficio de la gente decente en todas partes y para el beneficio de esas familias que finalmente podrían estar con sus seres queridos. Y quiero agradecerles también en nombre de ellos y en nombre del pueblo de Israel. Gracias. Obviamente, traer a los rehenes de regreso a casa ha sido una prioridad para el presidente Trump durante mucho tiempo, y todos hemos trabajado muy incansablemente para lograrlo. Pero realmente quiero decir que todo esto no habría sido posible sin la valentía de las FDI y de los soldados, por lo que han logrado no solo en Gaza, sino también por lo que han hecho en el terreno durante los últimos años para eliminar a Hezbollah en el norte y realmente debilitarlos. Lo que ustedes pudieron hacer en Irán realmente ayudó a establecer un gran precedente. Pero, en particular, al ver la forma en que su ejército ciudadano, sé que muchos de ustedes, probablemente todos ustedes, tienen familiares, amigos que participaron en este esfuerzo, realmente pusieron su sacrificio sobre la línea para luchar por su país y tratar de marcar una diferencia. Creo que eso hizo una diferencia muy grande allí. Y quiero dar un agradecimiento muy especial al primer ministro Netanyahu, quien realmente hizo un trabajo increíble con esto y realizó un gran trabajo con las negociaciones. Mantuviste tus líneas firmes, y creo que entre tú y el presidente Trump tuvieron mucha coincidencia sobre cuál debía ser el estado final. El trabajo difícil fue el del primer ministro. Él tenía la tarea de proteger a su país. Tenía la tarea de tomar decisiones difíciles en cuanto a cuán duros debían ser con Hamás, cuándo ser flexibles, cuándo no ser flexibles. Pienso en eso todo el tiempo. Debo perder el sueño por eso, preguntándome qué habría hecho yo en algunas de esas circunstancias. Hubo momentos en que pensé que deberíamos ser más flexibles, que su país debería ser más flexible. Pero la verdad es que, a mirar atrás, no creo que hubiéramos llegado a este punto sin el primer ministro Netanyahu. No lo digo solo por decirlo. No son solo palabras. El presidente cree eso. Mi presidente cree eso. Él cree que el primer ministro Netanyahu tomó decisiones muy difíciles. Y personas menores no habrían tomado esas decisiones. Y hoy estamos aquí porque jamás tuvo que hacerlo. Tuvieron que hacer este acuerdo. La presión estaba sobre ellos. Estaban acorralados. Y ustedes tienen el ejército más grande. Estaban avanzando. Y eso fue lo que llevó a esto. Desde nuestro punto de vista, vemos que, bendito sea Dios, el primer ministro tiene un éxito continuo y elevado. Es cierto que el acuerdo requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo. Un acuerdo que da vida a la opinión. En nuestro nombre, y el nombre de aquel que hizo los cielos y la tierra, lo que sucede estremece los cielos y la tierra. Por eso hemos venido a bendecirte, a fortalecerte, a animarte a seguir adelante y mantenerte firme entre nosotros. Les agradezco que vengan a fortalecerme cada año y también durante el año. El movimiento Java y su labor son muy importantes entre los judíos del mundo. Acercar las almas, traer a los judíos donde quiera que estén al pueblo de Israel y a la herencia de Israel. Les agradezco por los 4 especies. Las 4 especies son una representación muy precisa del pueblo de Israel. Cada uno es diferente, pero juntos forman una sola unidad.
Y esa unidad de la herencia de Israel es la que nos da la fuerza para derrotar a nuestros enemigos con la ayuda de Dios pronto, traer a todos nuestros secuestrados y asegurar juntos la eternidad del pueblo de Israel en la tierra de Israel. Feliz festividad de Sukkot a todo el pueblo de Israel. Gracias, con respeto a todos. Creo que en todo secador, no estoy seguro si lo tienes en la técnica, pero más o menos en todo secador hay un pliegue. La emoción que vamos a llevarla a cabo, esta es la primera misión de nuestro trabajo. Hay mucho trabajo y yo te deseo un éxito enorme, porque esto es realmente un gran éxito. Seguridad del Estado. Muchas gracias. Reina en el cielo con toda majestad. Reina en el cielo